Ahora sí. No, quedó la pregunta de Fernando, que voy a usar acá una hoja para ejemplificar, a ver, porque hay veces que contesto algo y no era lo que me habían preguntado. A ver si Fernando me quiso decir una cosa así. Creo haber escuchado de que si tenemos un polinomio arriba, no sé, el mismo que teníamos, pero abajo tengo una raíz, no sé, por ejemplo, una cosa así. Fernando me dirá si era eso lo que estaba preguntando. Sí, sí, pero después me di cuenta que no es racional, claro. Sí, eso era lo primero que quería aclararte, bueno, que estoy fuera del grupito de las funciones, de las sucesiones o funciones racionales, ¿de acuerdo? Eso está claro. Ah. Pero vamos a ver, a estas se les suele llamar algebraicas, porque en la medida de que la función, la sucesión, no aparezcan operaciones exponenciales, logarítmicas o trigonométricas, a todas ellas se las llama algebraicas. ¿Algebraicas por qué? Porque las raíces se pueden expresar como una potencia. No es racional porque la potencia de este denominador no es un número natural, sino que el exponente es un número racional. ¿Ah? Es decir, una raíz se puede escribir con este exponente. Entonces, todas las que manejen base variable y exponente fijo, en este caso tengo dos exponentes fijos, el 2 y el 1, en este caso tengo un exponente fijo que es un medio, pertenecen al grupo de las potenciales. ¿Tá? Y si a las potenciales, sean raíces o no sean raíces, yo las combino con multiplicaciones, sumas, restas y divisiones, estoy dentro de un grupo enorme que se llama las algebraicas. ¿Y por qué digo esta? Porque las algebraicas tienen reglas de cálculo, por ejemplo, si se nos ocurre probar que este límite es más infinito, voy a hacer algo muy parecido, repito, muy parecido, a lo que vamos a hacer ahora con la racional. ¿Está claro? Ahora, cuando entran a aparecer logaritmos, exponenciales, valores absolutos, trigonométricas, bueno, ahí ya salgo del grupo de las algebraicas, porque las reglas del álgebra, del cálculo, salen de lo que son potencias, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bueno, aclarado este paréntesis, arrancamos esta hojita e intentemos lo que decíamos hoy, no sé qué hice con mis hojas, la puse acá abajo, sí, acá. Entonces, intentemos en estos minutitos que nos quedan hacer dos demostraciones. Una demostración que una sucesión polinómica, considerando el polinomio su término general, obviamente, porque no vamos a hacer el límite de un polinomio de tercer grado en particular, lo voy a hacer en general, siempre son divergentes. Y una segunda demostración es que una racional, para ser divergente, tiene que tener lo que planteaba, creo que fue Jimena, que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Después surge de esa demostración algo muy simple. ¿Qué pasa si los grados no están en esta relación de orden? Bueno, si no están en esta relación de orden, no son divergentes, sino que van a ser convergentes, porque una racional nunca tiene otra chance que no sea o ser divergente o ser convergente. Les voy a pedir, voy a poner pausa en la grabación. Ahí está. Entonces decíamos, ustedes seguramente, la mayoría recordará la estructura de la demostración de que el límite de a sub p por n a la p más a sub p menos 1 por n a la p menos 1 más a sub 1
por n más a sub 0. Esto es más infinito, considerando a sub p un número positivo. ¿Está? Es decir, si vamos a hacer esa demostración, si a sub p fuera un número negativo, demostraríamos que el límite es menos infinito. Entonces, en lugar de usar, repito, en lugar de usar la definición de límite, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar las tablas. La tabla de la suma, del producto y del cociente. Entonces, en la demostración, reitero que está bueno en clase hacerlo primero con un ejemplo, tomar un polinomio, yo que sé, de segundo grado, ¿no? O de tercer grado incompleto, como se quiera. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a sacar de factor común el término de primer grado. Vamos a sacar a sub p por n a la p. ¿Y qué va a ocurrir con cada uno de los términos? Bueno, esto, al sacar de factor común, es en definitiva aplicar la propiedad distributiva de alguna manera en el sentido contrario que casi siempre lo hacemos. Casi siempre lo hacemos, aplicamos propiedad distributiva multiplicando el factor por cada término. Acá vamos a ir al revés, vamos a dividir cada término por el factor que estoy sacando de factor común. Entonces, claro, esto, el primer término dividido el factor que saqué, me va a dar 1. Más. ¿Y qué va a pasar con el segundo término? Me va a quedar dividido entre este, entonces me van a quedar los coeficientes divididos, que acá no hay ningún peligro que la división tenga denominador 0, porque estoy trabajando con un número positivo, a sub p. ¿Y qué pasa cuando divido las potencias de n? Y bueno, acá tengo n a la p menos 1 dividido n a la p. Entonces me va a quedar por 1 sobre n, más, repito, exponente p menos 1, en el divisor, exponente p, se restan exponentes, me queda n a la 1. El siguiente, que no está escrito acá, va a tener exponente para la n, p menos 2, y el divisor, exponente p. Así que me va a quedar el siguiente, a sub p menos 2 dividido a sub p, como siempre, por 1 sobre n cuadrado, más. Y los últimos, me queda a sub 1 dividido a sub p por 1 sobre n a la p menos 1, y el último, a sub 0 dividido a sub p por 1 sobre n a la p menos p, que me va a dar 0, obviamente. O sea que n a la 0, aquí voy a tener un 1. Perdón, acá es n a la p menos 0, que voy a tener un 1. Tengo n a la p. Vengo restándole a p. Acá le resté p menos 1. Acá le resté p menos 2. Acá le resté le resté 1, perdón, p menos 1. Y acá le voy a restar 0, me da p. 1 sobre n a la p. Entonces, en cada término tengo este cociente. ¿Qué pasa con ese cociente?
ese cociente, si yo voy a mirar la tabla de la división de límites, 1 sobre n tiende a 0. ¿Por qué? Y porque el de arriba es constante y el de abajo es un infinito. Si yo voy a la tabla del cociente, que ustedes la tienen ahí en la página 70 y 70, 73, ¿no es? página 73. Sí, 73. Ahí está. Entonces dice, bueno, cuando el numerador a su n, estoy mirando eso, ¿verdad? Tiene como límite un número positivo, que es el 1, en este caso, y el denominador tiene como límite más infinito, que es 1, 2, 3, 4, la quinta fila, el límite es 0. Y además en el libro tiene la demostración de que 1 sobre n es un infinitésimo, como se dice, tiende a 0. ¿Y qué pasa con el segundo? Que es 1 sobre n cuadrado. Y bueno, 1 sobre n cuadrado es 1 sobre n por 1 sobre n. Quiere decir que el límite de 1 sobre n cuadrado es el límite de 1 sobre n por el límite de 1 sobre n. Si ambos tienden a 0, en la tabla del producto, dice cuando dos sucesiones tienden a 0, su producto tiende al producto de ambos, que es 0 por 0, 0. Y así sucesivamente hasta los últimos. Hasta el último concretamente, que es 1 sobre n a la p. Es una sucesión que converge a 0. Quiere decir que en este paréntesis, ¿qué encuentro? Y bueno, encuentro un 1 y luego números reales, que son a sub p menos 1 dividido a sub p, que es un número real, este es un número real, pertenece a los números reales, a sub p menos 2 dividido a sub p, otro número real, y cada número real está multiplicado por una sucesión que converge a 0. Quiere decir que todos estos términos subsiguientes, hasta el último, ¿qué les va a pasar? Todos convergen a 0. Todos convergen a 0. Entonces, si yo voy a la tabla de la suma, ¿con qué me encuentro? Con que toda la suma va a converger ¿a cuánto? A 1. La suma converge a 1. Entonces, regresando, le voy a poner acá un asterisco, regreso a asterisco, ¿y con qué me voy a encontrar? Con que estoy haciendo el límite de a sub p por n a la p por un paréntesis que converge a 1. Por un paréntesis que converge a 1. ¿Y qué me encuentro en estos dos factores? Este joven que está acá es un número real, concretamente un número real positivo. Y esto es una potencia de n. Porque P, por ser la sucesión polinómica, ¿qué pasa con P? Y P pertenece a los números naturales, lo mismo que P menos 1. Y todos los P menos I, siendo I desde 0 hasta n. Todos los exponentes de n son todos números naturales. Números naturales, les puse número real, perdón. Puso reales, profe, arriba. Todos números naturales.
¿Por qué? Porque es una sucesión polinómica. Quiere decir que n a la p no es ni más ni menos que n por n por n, p veces. P veces. Y en la tabla del producto, como n tiende a más infinito, el producto de infinitos positivos va a ser ni más ni menos que un infinito positivo. Resumiendo, en esta multiplicación tengo tres expresiones que son: una, un número real, a sub p; otra, una sucesión divergente a más infinito; y la otra, una sucesión convergente a 1. Si voy a la tabla del producto, ¿qué va a pasar? Y bueno, lo que va a pasar es que una divergente a más infinito multiplicado por un número positivo va a ser una divergente a más infinito. Y multiplicado por una convergente a un número positivo, que es el 1, es más infinito. ¿Ah? Entonces, aclaramos, utilizamos álgebra de límites en cada justificación que le hicimos de forma oral. O sea, utilizamos las tablas. ¿Qué tablas? La de la suma, la del producto y la del cociente, para justificar todos los resultados de convergencias o divergencias que fuimos indicando. Desde las primeras acá, 1 sobre n, hasta el final, que es este producto de 3. Acá usamos la suma. Aquí estuvimos usando la suma. Aquí estuvimos usando todos los cocientes y los productos de los denominadores. Ahora, ¿y antes qué hicimos? Y antes lo único que hicimos fue usar la propiedad distributiva. Es decir, en esta suma saqué factor común el primer término. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Y por qué, en lugar de complicarnos la vida, no dijimos, bueno, pero acá tenemos una suma también? Entonces, si cada término tiende a más infinito, la suma tiende a más infinito y se terminó el partido. Pero nosotros, el único término que sabemos que tiende a más infinito es este. ¿Por qué? Porque sabemos por hipótesis que A sub P es un número real positivo. Ahora, ¿qué coeficiente es A sub P menos 1? No lo sabemos, si es un número real positivo, si es 0 o si es negativo. Los otros coeficientes no sabemos qué tipo de números reales son. Por lo tanto, se nos podría dar que en lugar de sumas de infinitos del mismo signo, hayan sumas de infinitos contrarios. Y si son sumas de infinitos contrarios, es una situación de indeterminación. O sea, si yo tengo una situación más infinito, menos infinito, estoy ante una indeterminación. ¿Ah? Y eso lo resuelvo saliendo de la estructura de sumas de infinitos, que no sé, repito, de qué signos son. ¿Y a qué paso? Paso a una multiplicación. Y la suma ya no es de infinitos, sino que las sumas, ¿qué son? Son sumas de los llamados infinitésimos, aquellas sucesiones que son convergentes a cero. Porque la suma de sucesiones convergentes a cero es sencillamente otra sucesión convergente a cero. Ahora, la suma de infinitos que no sé los signos, no sé qué puede pasar. Puede ser una indeterminación o puede que no lo sea. Bueno, así podríamos entonces estructurar la demostración de que una sucesión polinómica siempre es divergente, o a más infinito o a menos infinito. En este caso, como tomamos
el coeficiente principal un número positivo, demostramos que diverge a más infinito. Ni que hablar que si acá tomo un número negativo, la estructura es la misma, nada más que cuando llegue al final, la multiplicación va a estar planteada entre ¿quién? La sucesión que converge a 1. El producto de infinitos positivos, que es más infinito. Pero lo voy a multiplicar en lugar de por un número positivo, por un número negativo. Entonces, el resultado, en lugar de ser un infinito positivo, va a ser un infinito negativo. Es lo único que va a cambiar en la demostración, en el caso que el coeficiente principal sea un número real negativo. Ahora, para demostrar que el límite, disculpen que vaya un poquitito rápido porque esta no me va a dar el tiempo de hacerlo. Para demostrar que el límite de P sub n sobre Q sub n... ¿Puede bajar un poquito la hoja, Nacho? Perdón. Que el límite de P sub n sobre Q sub n es más infinito o menos infinito, partiendo de qué dato? De que el grado de P sub n es un número mayor que el grado de Q sub n, también, ¿qué vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que lo que estaba planteado en la demostración anterior. Voy a considerar P sub n, por ejemplo, de grado P, y Q sub n de grado Q, tomando P mayor que Q, y después elegiré el coeficiente principal de P sub n y el coeficiente principal de Q sub n, o los tomo del mismo signo, o los tomo de signo contrario. Entonces obtendré, si los tomo a los dos coeficientes del mismo signo, capaz obtendré un resultado, y si tomo los coeficientes de signos contrarios, voy a obtener una división de signo negativo. ¿Tá? Ahí tendré que analizar, simplemente considerar un caso y después hacer al final la aclaración. Si los coeficientes hubieran sido de signos contrarios, al final el signo del límite me va a dar de signo contrario. Entonces, hago el planteo inicial para preparar el terreno, vamos a decir, diciendo que los coeficientes de P sub n a sub P por n a la P más a sub P menos 1 por n a la P menos 1 más a sub 1 por n a la 1 más a sub 0. Y en el denominador, a sub Q por n a la Q más a sub Q menos 1 por n a la Q menos 1 más a sub 1 por n más a sub 0. Acá tengo un problema de notación, que me queda a sub 1 y a sub 0 coeficientes iguales en los dos. Entonces, corrijo eso diciendo, bueno, los coeficientes del polinomio denominador Q les voy a llamar con B minúscula. Entonces no tengo ese problema. Disculpen la chanchada de la hoja. ¿Tá? ¿Se entendió el arreglo que hice? Sí. Bien. Acá que estamos considerando P mayor que Q. ¿Por qué? Porque P es el número natural grado del polinomio P sub n, y Q es el número natural que es el grado del polinomio Q sub n.
Entonces, en el numerador y en el denominador, aplicando el teorema anterior, ¿qué va a pasar? Y me va a quedar el límite de a sub p por n a la p por un paréntesis que ya sabemos que tiende a 1. Y voy a aplicar en el denominador lo mismo y me va a quedar b sub q por n a la q por otro paréntesis que también tiende a 1. ¿Por qué? Porque también saqué de factor común en el polinomio denominador, saqué de factor común el término principal. Entonces me va a quedar 1 más números multiplicados por infinitésimos, igual que en el numerador. Y como estos dos tienden a 1, yo directamente ¿en qué me voy a concentrar? Me voy a concentrar en este cociente. O sea que los que tienden a 1, por ser el neutro de la multiplicación, los dejo fuera. ¿Qué pasa en este cociente? Y bueno, por hipótesis, P es mayor que Q. Por lo tanto, esto va a ser el límite de este número a sub P sobre B sub Q, que es un número real, y que no tengo problema de que no pueda hacer la división, porque si el polinomio denominador es de grado Q, es porque este joven que está acá es distinto de 0. Y si el polinomio numerador es de grado P, es porque este joven que está acá es distinto de 0. Así que no tengo inconveniente en considerar esta división. No tengo ningún inconveniente. ¿Multiplicado por quién? Por una potencia de P. Y esta potencia de P está establecida por las reglas de las potencias como base n y exponente P menos Q. Ahora, P es natural y Q también, con P mayor que 1. Perdón, con P mayor que Q. Entonces, ¿qué pasa? P menos Q pertenece a los naturales. P menos Q pertenece a los números naturales. Eso es todo por hipótesis, ¿verdad? ¿Puede ser 0? No, porque si P es mayor que Q, P menos Q es o 1 o un número natural mayor. Quiere decir que no puede ser 0. Por lo tanto, esta sucesión, n elevado a un número natural, es n por n por n por n, P menos Q veces, así que esta joven tiende a más infinito. Es un polinomio, este es un monomio de grado P menos Q. Quiere decir que si P es 5 y Q es 2, directamente este es un monomio o polinomio de grado 3. 5 menos 2, 3. ¿Y qué pasa con esta división? Bueno, lo que dijimos al principio. Depende cómo sean estos dos números, que no son 0, que son los coeficientes principales de los polinomios. Si estos dos son del mismo grado, este es un número real positivo. Y el límite va a ser más infinito. Mientras que si son de grados distintos, son reales reales de signos distintos, este cociente va a ser negativo. Este cociente va a ser un número negativo, este cociente, y el límite de la multiplicación va a ser un infinito, pero positivo. Entonces, esto será más infinito si a sub p sobre b sub q, que es distinto de 0, pertenece a los reales positivos. Y será menos infinito
si A sub P sobre B sub Q, que es distinto de 0, pertenece a los reales negativos. Y queda demostrado que siempre en una sucesión racional, donde el numerador es de grado mayor que el denominador, el límite va a ser un infinito, o positivo o negativo, siendo entonces siempre P sub n sobre Q sub n